Muy buenos días, hermanos. Me alegra poder estar juntos en armonía los hermanos, aunque sea a través de esta plataforma, y que este precioso mensaje de este día toque tu corazón, tu alma y tu familia. Lleva por título Lucha hasta alcanzar tus sueños. Texto bíblico 2 de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 10. La Biblia nos relata la historia de Mefiboset. Dice la Escritura que él quedó cojo a causa de un accidente cuando estaba muy niño. Dice también la Escritura que él era hijo de príncipe y a pesar de ser hijo de príncipe tenía muchos problemas en su autoestima. Eran tan profundos que ni siquiera él mismo sabía qué era lo que estaba padeciendo y viviendo en ese tiempo. Pero aún así seguía siendo hijo de príncipe. Nadie podía cambiar la genealogía de Mefiboset. Ahora, tampoco sabíamos los pensamientos que tendría él. Yo imagino todo lo que estuviera pensando si mi papá y mi mamá estuvieran vivos, porque él en un solo día perdió toda su familia. Y él se salva porque su nodriza lo saca corriendo. Pero no le quedó un hermano, ni padre, ni madre, ni ninguna genealogía que tuviera que ver con él hasta ese día en que exactamente el mismo día todos murieron. A mí me parece que Mefiboset no esperaba que nadie le tendiera la mano, no esperaba que nadie se acordara de él, porque él llegó hasta ese lugar porque estaba huyendo de David. Él se escondió para que no lo mataran a él también. Entonces, hermana, él decía, ¿quién va a tener consideración de mí si yo soy tan insignificante? Mire el concepto que él tenía de él mismo. Yo soy insignificante, ¿quién me va a valorar a mí si yo no tengo nada? Porque él se quedó sin nada, no tenía nada que ver. Pero independientemente de todos los acontecimientos que estaban pasando hasta ese momento en la vida de Mefiboset, no sé si la gente de aquellos tiempos son como la gente de estos tiempos, que solamente se enfocan única y exclusivamente en los defectos, en las limitaciones y en las debilidades que tiene la gente, y están apartando a un lado lo importante que es conocer la profundidad de la persona y saber cuán importante es esa persona y cuán capacitada es esa persona, cuánta sabiduría le ha dado Dios a esa persona, sino que una vez la enclaustamos porque tiene un problema físico. No sé si en este tiempo esté pasando lo mismo, pero en los tiempos antiguos era así, porque la limitación la veía más grande que la capacidad que Dios le daba a ellos. ¿Sabe? Él estaba atrapado en todas las cosas que vivió en su niñez. ¿Se imaginan ustedes el impacto de un niño que pierda todo al mismo tiempo? Que se quede sin mamá, sin papá, sin hermano. Eso debe ser muy terrible. Él se quedó solamente con la servidumbre. Y sin embargo, a donde Dios lo llevó, tuvo misericordia y estuvieron con él, pero parece que estuvieron, pero como no estuvieron, porque el nivel emocional de él era bastante fuerte. El texto nos habla de la prisión emocional que él tenía y lo tenía guardado en su alma, no tenía a quién compartirle lo que él tenía. Y esta historia es muy profunda, hermanos. Si nosotros la analizamos en el contexto espiritual, en el contexto psicológico, en el contexto social, nos vamos a dar cuenta cuán profundo es este mensaje que nos deja hoy Mefiboset a nuestra vida personal. ¿Sabes? Te digo algo, que la vida de Mefiboset se centró en la cárcel y en la liberación. Esto es lo que nos da a entender el texto bíblico que estamos estudiando en el día de hoy. Él estuvo en la cárcel porque estaba prisionero de sus propias emociones, de sus propios sentimientos. Prisionero porque no podía salir a otra parte para que no lo cogieran y lo mataran. Pero él se fue a un lugar que se llama Lodebar, que está compuesto de dos palabras. Lo significa no. También significa, Debar significa también dabar, significa palabra, pero también tiene otro significado, lugar desértica, donde no hay pasto. Cuando usted une las dos palabras, Lodebar sí significa no palabra, no comunicación. Para Mefiboset, hermano, por lo tanto, no representa explicación. Él no sabía por qué estaba ahí a la final.
porque desde muy niño lo llevaron para allá. No había explicación en el proceso de su vida. Así como te está pasando a ti o a mí en un determinado momento, hermano, entramos a un Lodebar, un lugar que nosotros no tenemos ni siquiera explicación, ni nadie te puede dar explicación, porque entraste al proceso en que estás. Nadie te puede dar explicación, pero estás en el proceso. ¿Ya? Un lugar donde nadie te puede explicar a ti por qué te pasó eso. ¿Quién te puede explicar por qué te pasó lo que estás viviendo? Nadie, solamente eres tú. Como en ese momento podía ser Mefiboset. ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién me explica qué pasó para yo estar aquí metido en el lugar en que me encuentro? Yo me imagino que ya cuando ya creció es que ya se le contaron las historias de todo lo que había pasado y había sucedido. Lodebar es un lugar de soledad, un lugar de miseria, un lugar donde va la gente endeudados, gente con problemas de familia, gente con problemas económicos, gente que se siente humillada, despreciada, maltratada, gente, hermano, que no tiene visión para poder salir adelante. Un lugar seco, un lugar árido, un lugar donde usted no va a encontrar absolutamente nada. Eso es lo que significa Lodebar. Vemos aquí que él tenía un dolor profundo en su alma. Y ese dolor profundo que tenía en el alma lo podemos tener cada uno de nosotros en el proceso que estamos viviendo todos los días. Porque de alguna manera nosotros tenemos un Lodebar. De alguna manera nosotros tenemos una situación difícil en nuestra vida. Una situación que no hemos podido salir de ella. Una situación que estamos luchando y luchando todos los días para poder alcanzar el sueño que cada uno de nosotros tenemos. ¿Sí o no? Yo creo que sí. Porque tenemos muchas luchas en nuestra vida, pero la más importante es luchar por el sueño que como hijos de Dios debemos tener, y es alcanzar la presencia de Dios el día que nos vayamos de este mundo. Es luchar para poder vivir siempre buscando la santidad, buscando presencia de Dios, comunión con Dios en cada una de nuestras vidas. Vamos a tener estos ítems que son muy importantes para que podamos irlo aplicando a nuestra vida personal. Y dice, Dios te llama a luchar para alcanzar tus sueños. Encontramos en 2 de Samuel, capítulo 9, versículo del 3 al 5, que dice la palabra. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Mire qué bello David. Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo le haga misericordia por amor a Jonatán. Él está tomando una posición como la del Padre Celestial. Él siempre está pendiente de cada uno de nosotros. Él está buscando la manera de ayudarnos, de fortalecernos, de levantarnos. Pero en el caso de Mefiboset, cuando quedó lisiado de los pies, lo encontramos aquí en 2 Samuel 4:4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Entonces este niño desde muy chiquito quedó lisiado, quedó cojo. Tenía mucha dificultad, no caminaba, tenían que llevarlo cargado para todas las cosas, hermano. Y muchos ponen su vida, como él la puso, en las manos de las personas naturales, como en el caso de la nodriza, de Maquir, que era el que le había prestado su casa para que él viviera allá. Personas que Dios puso como ángeles en un determinado momento para ayudarlo a salir adelante. Pero existe un momento de ruptura que nos deja a nosotros quedar atrapados en el proceso. Y él quedó atrapado en el proceso, se rompió su vida emocional, sentimental, familiar, y quedó atrapado en ese proceso de estar con otras personas que no eran su familia, pero que, como la nodriza, lo amaba y lo cuidaba, y lo cuidó hasta grande. Por eso la Biblia dice que es mejor confiar en Dios
que confiar en los hombres. Porque los hombres en cualquier momento se pueden darte la vuelta y dejarte tirado por algún lugar. Pero Dios nunca va a hacer eso en la vida de cada uno de nosotros. Por eso lo más importante es que tú y yo siempre confiemos en Dios. Que tú y yo siempre esperemos en Dios. ¿Por qué? Porque Él debe ser nuestra esperanza. Cuando yo confío, tengo esperanza de que algún día Dios va a hacer algo especial en mi vida personal. Por eso yo tengo que depositar todo lo que yo tengo en mi vida en las manos de Dios. Si no depositamos todas las cosas de nuestra vida en las manos de Dios, los procesos nuestros no van a seguir avanzando, nos vamos a quedar estancados. Pero mire cómo Dios maneja esta situación con Mefiboset. Yo me imagino que él anhelaba de pronto encontrar a alguien que de verdad lo amara, alguien con quien poder tener una vida de verdad como debe ser, alguien que le diera el lugar que le correspondía a él, porque él era un príncipe, hermano. Era de la familia real, como dijimos ahorita. Entonces debía ocupar la posición de un príncipe. Debía estar allá en el palacio con el rey, porque era también de la familia real. Y en los tiempos difíciles, cuando una persona va pasando por ellos, y esa persona, dice aquí, se aferra a ese humano que de pronto le ha abierto la puerta, y piensa que, bueno, esa persona que le abrió la puerta es como un Dios para él. Y se aferra a esa persona. Dice la Escritura, es cuando nosotros somos de verdad débiles espirituales. Porque cuando yo soy fuerte espiritualmente, yo no me aferro a nadie. Yo me aferro a Dios. Yo le creo a Dios en cada proceso de mi vida. Porque sé que Dios me va a abrir las puertas cuando Él decida hacerlo. Entonces así no tendrán fuerza ni a quién recurrir. ¿Por qué? Porque estás aferrado a una persona. Hay gente que se aferra al esposo, o se aferra a la esposa, o se aferra a los hijos. No, hermano, nosotros tenemos que estar aferrados siempre en Dios, porque Dios es el único, hermano, que va a tener cuidado de tu vida y cuidado de mi vida. A pesar de que él no se estaba aferrando a Dios porque no lo estaba haciendo, Dios estaba cuidando a Mefiboset. Eso no quiere decir que Dios no nos cuide, aunque estemos aferrados a una persona, ¿verdad? Pero quienes confían en Dios tendremos abundantes fuerzas para buscar nosotros la salida en el proceso en que nos encontramos. Y además, Dios te va a dar fuerzas para todas tus necesidades, para que las puedas alcanzar en determinado momento. Además, te va a dar fuerza también para que puedas ayudar a todas las demás personas que están a tu alrededor. Isaías 40:31 nos dice de esta manera: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, hermano, mire todas las promesas que tenemos en un solo versículo bíblico. Alcanzaremos nuevas fuerzas, caminaremos, correremos y no nos cansaremos, porque esa fuerza viene de arriba. Esa fuerza no se acaba nunca en nosotros mientras permanezcamos en la presencia del Señor. Pero aunque el mundo te limite, oye bien, aunque el mundo te limite, dice aquí la Escritura, Dios te invita a luchar por tus sueños. Es Dios que te está invitando. Lucha por los sueños, lucha por lo que quieres, lucha por lo que anhelas, porque Dios lo va a cumplir. Aquí vemos cómo Dios cumple el sueño de Mefiboset. Aquí la Biblia nos los enseña a ti y a mí, independientemente de todo lo que dijeran allá. Tú eres un lisiado, tú eres un cojo, tú no tienes aspiraciones, tú no sirves para nada, porque a la gente le encanta hablarte de esa manera. La gente le encanta apabullarte para que tú vuelvas para atrás y ya, ahí sí, yo soy pobrecita, a mí nadie me quiere, a mí nadie me ayuda. No, hermano, la conmiseración no debe estar en un verdadero hijo de Dios. Los verdaderos hijos de Dios confiamos y vamos para adelante, porque sabemos que Él va como poderoso gigante delante de nosotros, abriéndonos el camino, quitando los obstáculos en nuestra vida. Por eso hay que seguir adelante, hermano. ¿Sabes? No te importe lo que piensen las personas alrededor de ti. A ti te importa lo que diga Dios. Si yo me comporto bien y actúo como una verdadera hija de Dios, ¿por qué me va a importar todos los comentarios que te puedan poner? Si tú sabes que tú le sirves con toda tu alma al Señor. Si tú sabes que tú practicas la palabra del Señor, que tú llevas la palabra donde quiera que tú vayas del Señor, ¿por qué
esos comentarios y esos señalamientos no deben estar en un verdadero hijo de Dios. Los hijos de Dios no acusamos, no señalamos, no maltratamos, no humillamos. Todo lo contrario, amamos a nuestros hermanos, apoyamos a nuestros hermanos para que ellos puedan hacer lo que también nosotros estamos haciendo. Y es predicar y enseñar la palabra del Señor. No te importe lo que opinen los demás. La opinión de Dios es la única que vale en la vida de un verdadero hijo de Dios. Por eso en esta mañana yo te digo, lucha por tus sueños. Dios te va a ayudar a que esos sueños se cumplan en tu vida. Si ayudó a Mefiboset, también a ti y a mí, Dios nos va a ayudar para que se cumpla. David quería tener misericordia de él. Por eso David dijo, ¿habrá alguno de la casa de Jonatán con el cual yo pueda tener misericordia por amor a Jonatán? Él lo estaba haciendo por amor porque fue su mejor amigo. Y él quería bendecir si había alguno que fuera de la casa de Jonatán. Y por eso el Siba, el empleado, le dijo, sí hay uno allá en Lodebar y se llama Mefiboset. Y es importante lo que Dios hace con Mefiboset más adelante. Entonces David quería tener como misericordia. ¿Qué es misericordia? Amor, extender ese amor del cual estaba lleno David para dar a todas las personas que estuvieran ahí, pero también para hacer un favor a su amigo Jonatán. Fueron entrañablemente amigos. Por eso lo había enviado a buscar. Ve y búscalo. Si está ahí, búscalo y tráelo acá. Yo quiero verlo. Yo quiero hablar con él. Qué sabroso, qué hermoso que Dios le diga a uno, tráemela acá, que yo quiero hablar con ella, quiero compartir con ella. Sería la gloria más grande que nosotros como hijos de Dios podamos recibir en nuestra vida, porque David tipifica en ese momento al mismo Dios. El amor de Dios derramado sobre cada uno de nosotros, derramado sobre Mefiboset. Y cuando llegó donde David, ¿qué hizo Mefiboset? Se postró en el cielo, en el piso. Se postró en el piso. ¿Qué significa? Humillarse, rendirse delante del rey. Según de Samuel 9:6 que dice. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. ¿Cómo vino Mefiboset? Sucio, maltratado, humillado, sintiéndose menos, sintiéndose con una autoestima hasta el piso, pero aún así se humilló delante de David. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo llegamos nosotros donde el Señor? Sucios, malolientes, con los trapos rotos, oliendo a guarapo. Pero cuando llegamos donde el Señor, a Él no le importa en la condición que tú llegues. A David no le importó en la condición que Él llegó. David lo que quería era ayudarlo, era bendecirlo, lo mismo que hace Dios contigo y conmigo. Cuando lo adoramos hasta el piso, cuando nos humillamos delante de la presencia de Él, Él no tiene que ver con la condición, ni con la sanidad, ni con nada de lo que tú tengas. Él simplemente quiere que tú llegues porque Él te va a levantar, Él te va a ayudar, Él te va a dar una fuerza nueva, como lo ha prometido cada mañana en nuestra vida. Había alguien que estaba allá en los cielos, que se llama Dios, que lo estaba cuidando, que lo estaba guardando, porque el tiempo de Dios no es igual al tuyo y al mío. Dios sabía que en un determinado tiempo Él iba a traer a Mefiboset acá al palacio real. Dios nos ha puesto ahora nosotros en el palacio real. Hoy estamos delante de la presencia del Señor, hoy estamos alabando y adorando al Señor. Hermano, porque tú fue el Dios que nos trajo. Usted va a decir, no es que yo vine porque yo me plació venir a la iglesia. No, Señor. Yo siempre uso un ángel para predicarte, para que tú vinieras a la iglesia y pudieras recibir el mensaje que estamos recibiendo todos los días, ¿sabes? Dice que ese ser especial que está en el cielo lo amaba entrañablemente. Tenía los ojos puestos en Él. Lo cuidaba desde el cielo. Por eso, Él está hoy contigo por siempre, porque hace lo mismo con nosotros. Desde el cielo nos cuida, desde el cielo nos ama, desde el cielo extiende su misericordia para tu vida y para mi vida. Ese es el Dios que nosotros predicamos, ese es el Dios en el cual creemos, un Dios de poder, un Dios de amor, un Dios que se compadece de cada circunstancia de nuestra vida, porque sabe que somos carne, que somos débiles y que nos equivocamos con mucha frecuencia, pero Él viene nuevamente y nos busca con amor, porque el amor de Dios es eterno, nunca se va a acabar en nosotros.
Su misericordia es por los siglos de los siglos y siempre sus ojos van a estar puestos sobre tu vida y sobre mi vida. Sabes, Él está ahí para alcanzarte en tu necesidad, para alcanzarte en el propósito que tiene, ¿sabes? Porque Él sí sabe verdaderamente qué es lo que tú y yo necesitamos en este tiempo. Vámonos a Mateo 6, versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, nuestro Padre Celestial ya sabe qué necesitamos cada uno de nosotros. Ya sabe cada pensamiento, cada circunstancia de la vida de cada uno de nosotros. Pues entonces nosotros no nos vayamos a buscar la ayuda por fuera, sino que esperemos que la ayuda venga de parte de Dios, del cielo. Por eso te digo en esta mañana una vez más, nunca dejes de luchar por tus sueños, nunca. No importa que el enemigo se levante, no importa que la gente hable y critique, no importa que tenga señalamiento, no importa que tenga crítica, nunca dejes tus sueños a un lado, nunca dejes de soñar. Segundo dice, Dios siempre va a estar contigo el día más importante de tu vida. En el Salmo 113, 7 y 8, mira lo que dice la Escritura. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él levanta del polvo al menesteroso, para hacerlo que sentar en la mesa con los príncipes. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Mefiboset? Lo sacó allá menesteroso, sucio, maloliente, de todo lo trajo y lo atavió, porque lo que hace primero Dios en nosotros es ataviarnos, quitando el vestido sucio, poner un vestido blanco, para estar delante de la presencia de Dios. O sea, que Él borra nuestras rebeliones, Él borra nuestros pecados para que estemos delante de su presencia. Pero el día más importante de tu vida llegó. ¿Sabes cuál es el día más importante de tu vida? El día que recibiste a Cristo en tu corazón y decidiste buscar con Él, sentarte a la mesa y comer con Él, así como el día más importante de Mefiboset fue llegar al palacio del rey, porque él fue invitado a sentarse a la mesa con el rey. Ese fue el día más importante de su vida. Ese fue el día en que él rompió todo. Ahí sentado en la mesa, ahí no le importaba si el trapo, si estaba cojo o no estaba cojo, porque sentado no se notaba la enfermedad que él tenía, la discapacidad que él tenía. Hermano, cuando nos sentamos a la mesa, Dios simplemente ve nuestro corazón y nuestra alma, el deseo de nosotros de estar con Él en comunión, porque sentarse a la mesa es tener comunión con Dios, es tener unidad con el Señor. Y este favor que le estaba haciendo David era porque quería conocerle. Quería también, además, quería concederle el privilegio de sentarse a la mesa con el Señor. Nosotros tenemos el privilegio todos los meses cuando nos sentamos a la mesa del Señor, y todos los días que usted se siente a orar, también tiene el privilegio de estar sentado a la mesa del Señor. ¿Sabe qué? Pero analicemos algo. Mire la respuesta que Mefiboset le da al rey en el 9:2. Segunda de Samuel 9:2. 9:8, perdón. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mire cómo se sentía, hermano. Mire cómo estaba la autoestima de este varón. De un perro muerto, hermano. El hombre se sentía como un perro. Y lo más triste es que era como un perro muerto. Que era un perro muerto, hermano. Algo que estaba dañado, algo ya estaba podrido, hediondo, maloliente. Mire cómo él se puede expresar de lo que había en su corazón. Mire cómo estaban las emociones de este hombre, cómo se sentía psicológicamente este hombre, cómo se sentía espiritualmente este hombre, que podía considerarse como un perro muerto, como algo sin valor, como algo obsoleto, hermano. Y muchas veces nosotros nos sentimos en la condición de él, que no valemos nada, que no somos importantes para nadie. Pero yo quiero decirte algo. Tú y yo, como lo fue Mefiboset, somos un diamante en bruto en las manos de Dios. Y Él va todos los días moldeando para que vaya saliendo el brillo, la luz de ti hasta que sea completo. Y brilles por todos los lados. Eso hizo con Mefiboset y también contigo y conmigo. Dios lo va a hacer. Pero quiero que tú sepas siempre que tú sí vales mucho. No importa la condición.
Tú vales mucho para Dios. Tú eres la corona de Dios. Tú eres el diseño más perfecto que Dios ha hecho aquí en la tierra. Somos tú y yo. Por eso no te sientas menos que nadie, ¿sabes? Y eso es lo que precisamente el enemigo quiere, que tú te sientas así, que te sientas mal y que sientas que todo el mundo piensa mal de ti. No, Señor, no es así. Los pensamientos de Dios son pensamientos de bien para ti y para mí en todo tiempo. Cuando tú te sientes de esta manera, hermano, te sientes incapaz de cumplir tus metas, te sientes incapaz de cumplir tus objetivos, te sientes incapaz de cumplir tus sueños. Es más, ves que los sueños tuyos jamás van a lograr, porque no confías en tus propios sueños, porque mira la condición emocional y espiritual en que te encuentras. Tú piensas, hermano, que no lo vas a lograr, ¿sabes? Pero yo te digo en esta mañana, sí lo vas a lograr. Tienes que tener la disposición, hermano, porque cuando piensas de ti de manera despectiva, hermano, estás haciéndote un daño personal. Aprende a amarte, ámate a ti mismo. Si uno no se ama a sí mismo, no ama a más nadie, porque la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no me amo, no amo ni a Dios, ni a mi hermano, ni a mi amigo, ni a mi vecino, ni a nadie. Yo tengo que ponerme en la tarea de aprender a amarme como yo soy. Y viéndome mis defectos, pero también viéndome mis virtudes, y trabajar en mis defectos para irlos anulando todos los días de mi vida personal. Él sabe que te estás concentrando en las cosas que te debilitan. El enemigo lo sabe. Se está concentrando en lo que le están diciendo. Le están diciendo que no vale nada, que no sirves para nada, que no tienes valor, y te vas concentrando y que me dijo, y que me dijo, y que me dijo, y que me dijo, y él se ríe de nosotros porque nos estamos debilitando cada día más, hermano. ¿Y eso qué pasa? Te hace perder el enfoque que Dios tiene ya para ti. Tú estás en las manos de Dios, y Dios algo grande va a hacer con tu vida, y cuando te sientes así, comienzas a ver que es imposible alcanzar tus sueños. Pero yo te digo hoy, anímate. Dios tiene un proceso hermoso para tu vida. Dios te va a sacar de lo de bar para darte una posición en el palacio del rey. Él lo va a hacer con nosotros también. Así que no te desanimes, levántate en fe y empieza a caminar dando pasos de plena seguridad, de confianza en Dios, que vas a avanzar como Dios quiere. De todo lo hecho hermoso en su tiempo, y aunque tú te sientas como una oruguita, ¿sabes qué es la oruga, verdad? De donde sale la mariposa. Yo quiero que hoy realmente tú te des cuenta, hermano, que eres una bella mariposa en este tiempo. Dios te ha hecho volar. Sí, hay que volar. La mariposa no vuela para el piso, la mariposa vuela para arriba también. Hay que aprender a volar, hay que aprender a soltar, hay que aprender a caminar como Dios quiere que caminamos, ¿sabes? Tú estás pasando como la mariposa, un proceso de metamorfosis, que no solo está en tu mundo físico, sino también en tu mundo espiritual, en el mundo en que Dios quiere que más te afirmes, que es en lo espiritual. Hermano, por tanto, yo te invito en esta mañana a que te ames, a que aprendas a amarte, a que aprendas a saber que eres valioso, valiosa para Dios, a que aprendas a darte tú mismo buenos días, cómo amaneciste, tú mismo te animas. Yo tengo un ejemplo de una amiga mía, que ella vivía sola en su apartamento, y ella se levantaba todos los días y se ponía en el espejo y decía: buenos días, Mari, ¿cómo amaneciste? Mira qué linda estás. Y se ponía, ella misma se levantaba el ánimo y el ego. Y es una terapia, y tiene mucho efecto en la vida natural de nosotros. Cuánto más si usamos las cosas en el campo espiritual, con las cosas de Dios que está con nosotros, ¿verdad? En Romanos 12:3, mira lo que dice. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengas más alto concepto de sí el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, no quiero que tú tengas en tu corazón, hermano, un concepto de más acerca de ti.
porque eso es tremendo. Esas personas son orgullosas, son soberbias, personas creídas, personas petulantes, personas, hermanos, que se creen que todo se lo merecen en este mundo. Esas personas Dios las pone de un lado. Si alguno de estos está en nosotros, qué bueno que hoy podamos corregirnos para estar delante de la presencia de nuestro Dios y poder caminar como Dios quiere que tú y yo caminemos en este tiempo. Entonces, yo quiero aconsejarte en esta mañana, mi hermano. Mírate a los ojos como los ojos de Dios te ven a ti. ¿Cómo te ve Dios? Con amor. Como esa preciosa creación de Él en sus manos. Así te tienes que ver tú también, con amor, con esa mirada que sin hablar palabras te está hablando, con esa mirada de ternura que Dios nos mira a nosotros, con esa misma ternura tú y yo tenemos que mirarnos en estos tiempos. Dice que tú eres la cosa más bella que Él ha podido crear en este mundo. Hermana, créalo, somos bellas, somos creación de Dios. Y dice que es lo más bello que ha creado en el mundo, somos tú y yo. Hermano, porque tú eres el milagro de amor más grande de Dios. Tú y yo somos ese milagro de amor. Créaselo, hermano, créaselo, escríbalo en la tabla de su corazón. Viva estos momentos con el Señor. Hay algo en lo que tú y yo nos podemos comparar con Mefiboset. Y usted me va a decir, no, pero ¿en qué nos podemos comparar con él? Mira cómo vino de los debates, todo sucio, maloliente, entrapado con problemas emocionales, problemas espirituales. No, ¿cómo yo me voy a parecer a él? Te digo. Y es que, te digo en qué forma, es que si él tiene un linaje real, tú y yo también tenemos un linaje real. Un linaje que nos dio el Señor. Mira lo que dice aquí, 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, Oiga. real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces somos linaje escogido por Dios. Dice que si nos parecemos a Mefiboset, él tiene un linaje escogido de príncipe. Nosotros somos un linaje escogido de príncipes y princesas delante del Señor. Tú eres un príncipe o tú eres una princesa del Señor. Eres un linaje escogido, eres una nación santa que Él está preparando para Él. Todos nosotros tenemos ese linaje. Tú también tienes ese linaje. No te olvides de eso nunca. ¿Sabes? Él te ha llamado en este tiempo, como llamó a Mefiboset, sin importarle cómo venía, ni qué era lo que tenía en su corazón, sin importarle que él tuviera una limitación. A Dios no le importa lo que tú tengas. A Dios le importa que tú llegues, como le importaba era que llegara Mefiboset. No importa el impedimento o lo que haya desagradable en tu vida, y de igual manera Dios te va a recibir. Hay gente que dice, no, que yo he cometido pecados bien graves. No importa cuál sea el tamaño de tu pecado. Lo importante es que caigas de rodillas delante del Señor, lo reconozcas y vengas a la presencia del Señor. Y enseguida Él te va a poner vestiduras limpias, vestiduras blancas, para que puedas continuar. Todos los pecados Dios los perdona, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo no nos podemos meter. Por eso ese es el único que Él no perdona. A los demás, todos los pecados, Dios los perdona de todo corazón. Y aunque el mundo le limite a usted, hermano, porque es que el mundo limita. Es que tú no puedes ahí, ya tú no puedes más. Yo te digo, Dios te da el privilegio de sentarte en la mesa de Él. Usted ve que a veces llegan varias personas invitadas, pero a uno les ponen en los puestos especiales. Y las otras tienen que esperar a ver si viene otro que pueda ocupar el puesto. Aquí no. Dios lo sentó de inmediatamente en un puesto en su mesa, con el rey, con su esposa, con sus hijos, con la familia del rey, con todos los que trabajaban con el rey. Él tuvo un lugar de privilegio. Y por eso te digo, hermano, en 2 Samuel 9:7, la parte C. Y tú comerás siempre a mi mesa. No le digo, tú vas a comer por hoy te Mefiboset, ya mañana ya no puedes venir más. Tú siempre te vas a sentar a mi mesa a comer. Siempre compartiré mi comida contigo, en mi mesa. Dios quiere que comas en su mesa todos los días, sin importar cómo tú te ves. Hermano, ¿por qué tenemos que vernos como cosas pequeñitas, como nimiadas? Te voy a decir algo, cuando nos vemos así es que tengo un problema, hermano, de personalidad.
un complejo de inferioridad que tenemos que sanar rapidito, porque Dios nos hizo a todos por igual. Él no hizo acepción de personas y Él nos ayuda a todos por igual de esa manera. Así que yo te digo esta mañana, cuídate, valórate, respétate, ámate. Te lo digo en el nombre de Jesús. Si tú no lo haces tú mismo, nadie lo va a hacer por ti. Ahora, cuando dice comerás a mi mesa, ese era el día más importante de su vida. Sentarse a la mesa con el Señor. El día más importante de nuestra vida fue cuando nos sentamos también a la mesa con el Señor. A compartir, a recordar lo que Cristo hizo por nosotros y a recordar la venida de Cristo en nuestras vidas. Pero, hermano, era un privilegio y muy grande el privilegio que Dios le dio a él. Y es el mismo privilegio que Dios nos da a nosotros de sentarnos a la mesa con el Señor, con los honores que Él nunca se imaginó que podían darle. Él recibió todos esos honores ese día tan especial, tan importante para la vida de Mefiboset. Pero hay algo que me dice Apocalipsis 3:20, la Nueva Versión Internacional. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces, hermano, aunque Mefiboset era tullido, él se sentó a la mesa con el rey, ¿sabes? Porque tenía el mismo privilegio y la misma condición para estar sentado en la mesa del Señor con todos los príncipes que estaban alrededor del rey. Dios le dio esa oportunidad, Dios se la concedió, él se la merecía. Pero nadie lo había tenido en cuenta, sino hasta que un día David, yo digo que pensando y recapacitando, preguntó si había alguien que había quedado de la casa de Jonatán para hacer amor a su hermano Jonatán, hermanos. El rey le había dado ese privilegio, no se lo dio cualquiera, sino el mismo rey, no fue un príncipe, sino el mismo rey. El rey te da el privilegio de estar en su casa, el rey te da el privilegio de sentarse a tu mesa, el rey te da el privilegio de que puedas predicar su evangelio a todas las naciones. ¿Sabes por qué? Porque somos sus hijos, somos su verdadera creación y Él nos creó a nosotros con todo el amor. Ahora, tú y yo somos Mefiboset, ¿sabes cuándo? Cuando nos sentimos defraudados o cuando nos han defraudado, hermano, cuando nuestra vida está quebrantada, cuando tenemos enfermedades, cuando tenemos conflictos emocionales, cuando tenemos conflictos personales, como hermanos, cuando nos tienen como a un lado a nosotros y nosotros decimos, nadie nos mira, nadie nos busca, nadie nos habla, nadie se ocupa de nosotros. Nos sentimos menos cuando pasa eso en la vida de cada uno de nosotros. Entonces pensamos que no tenemos privilegio porque estamos viendo lo que la gente hace con nosotros. Pero el privilegio no te lo da la gente, el privilegio te lo da Dios. Dios es el que nos da todos los privilegios a nosotros en esta vida, porque Él quiere darnos una posición única a cada uno de sus hijos. Tú verás si la recibes o no la recibes. Esa posición es gratuita de parte de Dios y no te va a tomar nunca la condición en que llegaste a su presencia. Que te quede claro en esta mañana. Tercero, tu dignidad será restaurada con la palabra. Vámonos a 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7. Ahí ve. Y le dijo David, no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Entonces fueron sus palabras un acto de gracia, un acto de amor. Así como Dios tiene un acto de amor con nosotros, David tuvo un acto de amor con Mefiboset, lo dice aquí claramente. Y cuando Mefiboset empezó a escuchar esa palabra, le parecía increíble, le parecía imposible. ¿Sabe? Como un mal vestido, maloliente, sucio, descalzo llegó a ese lugar. Podía pensar que un rey le iba a hablar de esta manera con tanto amor, que en todos los años de su vida nadie le había hablado con amor. Mire, hermano, cuántas veces nos encontramos personas que usted la ve recluidas en el piso pidiendo limosna o algo. Usted se acerca a ella y le habla con amor. Esas personas se impactan. Pueden sentir lo que sintió Mefiboset. Alguien me está hablando con amor. Nunca me habían hablado de esa manera. ¿Sabe? David lo llamó hijo. ¿Cuánto él había dejado de escuchar esa palabra hijo en su vida? ¿Cuánto él la había dejado de escuchar, hermano? Todo lo que estuviera vil, todo lo que estuviera muerto, todo lo que estuviera dañado era inservible, y ahora él estaba dando un privilegio en su mesa.
Ahora le estaba hablando con amor, le estaba exaltando con amor. ¿Cómo yo me merecía eso? Me imagino que él pensaba. Pero así es Dios cuando llegamos a la casa de Dios. Cuando llegamos y nos sentamos a la mesa del Señor. ¿Sabes cómo se consideraba él? Como un montón de basura. Se consideraba ante los demás, como dice aquí la Escritura, una persona inferior. Una persona que sentía que nadie lo miraba con amor, que nadie lo apreciaba por lo que él era, que estaba desechado de toda la sociedad. Así se sentía Mefiboset. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido como él? ¿Cuántas, hermanos? Por eso analicemos un poco. Su abuelo era rey. Su padre también fue príncipe. Y también fue rey primero. Primero príncipe, pues fue rey. Corrijo. Su abuelo fue rey. Su padre fue príncipe. Pertenecía a la familia real y sin embargo se sentía y se consideraba igual que un perro muerto. Tenía la tremenda genealogía. ¿Cómo te sientes tú en este momento? ¿Qué piensas tú de tu vida en este momento? ¿Será que tiene algo parecido con tu vida personal? Porque para eso son los mensajes, para ir corrigiendo nuestra vida. ¿No crees tú que es un despropósito torturarnos todos los días como lo hacía Mefiboset, sintiéndose una porquería, rechazado, despreciado, sintiéndose todos los días lo mismo, lo mismo, lo mismo? Imagínense cómo iba creciendo como una bola, esos sentimientos negativos de inferioridad en la mente, en el corazón de Mefiboset. ¿Por qué tienes que tratarte así a ti mismo, hermano? ¿Por qué te torturas a ti mismo? Más bien pon las circunstancias en las manos de Dios y Él te va a ayudar a salir de ellas. Y cuando Dios Todopoderoso te tiene misericordia, te tiene verdadero amor, Él lo tiene por ti. Él nunca te lo ha negado, Él lo ha tenido todos los días. Por eso Dios hoy te llama a salir de lo de Bar. Vámonos al Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí. Si estás trabajado, si estás cargado, que Dios te va a hacer descansar. Él es el único que te va a sacar del Lodebar en que te encuentras en esta mañana. Y dice, venid a mí, o sea, te está abriendo los brazos. Ven, hijo mío, ven, hija mía. Te quiero ayudar a que salgas adelante. ¿Sabes? Posiblemente cuando él llegó del rey, cuando el rey le hablaba de la manera en que le hablaba, había una mayor vulnerabilidad en el corazón, en los sentimientos y en las emociones de Mefiboset. Quizás se inundó en ese momento de todos los recuerdos que había vivido, de todos los dolores, todas las manifestaciones negativas que él había vivido. Pero cuando él llega y que el rey le habla de esa manera, él simplemente esperaba indiferencia de parte de Dios y el desapego al cual él había llegado a acostumbrarse, cojo, como dice la Escritura, incapacitado, despreciado. Pero él, hermano, cuando llegó delante del rey, se cambió la vida, porque dice el rey, ¿dónde está? El mismo rey preguntó, ¿dónde estás? Así como Dios nos pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Dios siempre te va a decir dónde estás. Segunda de Samuel 9:4, mira lo que dice. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces uno se pregunta, ¿cuánto tiempo hacía que nadie llamaba hijo a Mefiboset? ¿Cuánto tiempo, hermano? Para eso no a música, esa palabra. Para eso no como una consolación, como un levantarse, como un nuevo renacer, esa palabra, porque la palabra, hermano, tiene poder para levantar o para destruir. Nosotros tenemos la capacidad de usar nuestras palabras para bendición o para maldición. La palabra tiene poder y como tú la uses, así va a ayudar o va a hundir a una persona, dependiendo de cómo la use. Por eso él le dijo, hijo, y él se sintió allá en el cielo, en las nubes. Las palabras nos ayudan a nosotros a tener una restauración. Por eso Mefiboset fue restaurado por las palabras que escuchó del rey David.
de cómo él con tanto amor lo recibió, con tanto amor le habló, con tanto amor lo edificó, con tanto amor le dio el privilegio de estar sentado a su mesa. ¿Sabe qué dice Lucas 6:45? El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. El que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Entonces, hermana, de lo que abunda en mi corazón, habla en mi boca. Si en mi corazón no abunda palabra, yo hablo puras palabras necias o palabras vulgares y deshonestas. Eso es lo que yo voy a hablar. Por eso yo siempre tengo que ocuparme de llenar mi tanque, mi corazón de pura palabra de Dios, para hablar siempre bien en todo momento. Ahora, la bondad se involucra. ¿Quién se involucró en el proceso? David. El que es bondadoso se involucra, se ensucia las manos, trabaja más de las horas que necesita para ayudar a quien sea que le toque ayudar, a quien sea que le toque levantar en el proceso. Hay miles de personas a nuestro alrededor que están en una situación como Mefiboset, buscando que alguien le dé una palabra de amor y una palabra que lo levante en el proceso crítico en que se encuentra. Hermano, la persona bondadosa como David ve la necesidad que tiene, como la vio en Mefiboset, y trata de suplirla. ¿La suplió o no? Sí. Le dio posición, le dio lugar, restauró su vida, lo cambió todo en la vida de Mefiboset. Y para más, hermano, el cuarto dice, Dios te restituye lo que es tuyo. El 9:9, según de Samuel 9:9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice aquí en esta palabra? Que heredó que todas las tierras que eran de su padre, todos los criados que eran de su padre. El tullido no tenía nada, pero el rey restituyó todo. Dios va a restituir tu casa, tu vida, tu familia, tu economía, también Dios la va a restituir. Todo lo que dabas por perdido, Dios te lo va a dar más abundantemente ahora. Si lo hizo con Mefiboset, contigo y conmigo, también Dios lo va a hacer. Tuve el privilegio de estar en la casa del rey, de comer a la mesa del rey, de ser servido por los criados del rey, hermano. Eso hace Dios cuando nos levanta a nosotros en el proceso de nuestro cambio espiritual, crecimiento espiritual en nuestra vida. Y Romanos 8:28 lo dice claramente, hermano, que Dios es justo y Dios va a restaurar todo lo que el enemigo nos quitó. Dios nos lo va a multiplicar en nuestras vidas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, cuando tenemos fe y caminamos con el Señor, viene esa recompensa. Lo acabamos de ver. Pero hay una condición a los que aman a Dios. Si amamos a Dios, seremos recompensados grandemente. Tendremos todas las bendiciones que Mefiboset tuvo, usted y yo también las tendremos. En el nombre poderoso de Jesús. Encontrarás, hermano, en quien confiar cuando tengas dolor, cuando tengas confusión, cuando tengas soledad. Y cuando las pongas en las manos de Dios y las manejes, ahí verás tu victoria. Irás de victoria en victoria. Y tus sueños se cumplirán en tu vida. En el nombre de Jesús. Gracias, hermano, por haber compartido con nosotros esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús.